Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. No el silencio incómodo de una discusión pendiente ni el silencio forzado de alguien que no quiere hablar, sino ese otro. Más denso que se instala cuando todo lo que debía decirse ya no tiene destinatario. El día del funeral de Roberto entendí por primera vez esa diferencia. El cielo de Valladolid estaba gris, de un gris sobrio, casi respetuoso, como si la ciudad supiera que no era un día para exageraciones. El funeral fue exactamente como él lo habría querido, breve, contenido, sin discursos largos ni gestos teatrales. Algunas personas cercanas, unos cuantos vecinos, miradas serias. Palabras medidas. Nadie lloró en voz alta. Nadie levantó la voz. Todo ocurrió con una corrección casi incómoda, pero coherente con la vida que Roberto había llevado. Yo me quedé hasta el final. No por obligación, sino porque no sabía qué hacer después. Permanecí junto a la tumba mientras la última palada de tierra era alisada con cuidado, como si ese gesto pudiera cerrar algo más que un agujero en el suelo. Agradecí las condolencias con educación, asentí, di las gracias. Sentí las palabras salir de mi boca con una precisión automática, como si las hubiera ensayado durante años. No lloré. No porque no doliera, sino porque algo en mí se había replegado hacia adentro, sosteniéndose en silencio. Regresé sola a casa. El trayecto fue corto, familiar. Casi rutinario, pero tuve la sensación de estar entrando en un lugar que ya no me pertenecía del todo. Al abrir la puerta, el aire parecía distinto. No vacío exactamente, pero incompleto, como si alguien hubiera retirado una pieza esencial y todo lo demás estuviera esperando darse cuenta. El abrigo de Roberto seguía colgado detrás de la puerta, tal como lo había dejado la última vez que salió. Sus zapatos estaban alineados bajo el banco, limpios, ordenados, pacientes. El reloj de pared marcaba la hora con un tic-tac demasiado audible, como si hubiera decidido hacerse notar ahora que no había otra voz que lo interrumpiera. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité el abrigo negro y me quedé de pie unos segundos más de lo necesario, sin saber por dónde empezar. 33 años de matrimonio no llenan una casa de recuerdos espectaculares, sino de hábitos. Encendí las lámparas al caer la tarde, una por una, siguiendo una rutina que mi cuerpo conocía mejor que mi mente. En la cocina, el silencio se expandía con cada paso. En el salón, los muebles estaban exactamente donde siempre. Pero parecían observarme desde una distancia nueva, como testigos que ya no tenían a quién responder. Me senté sin prisa. No hice nada útil. No ordené, no recogí. No revisé nada. Simplemente dejé que el silencio se asentara. Entendí entonces que no era una ausencia pasajera, sino una presencia distinta, persistente. El primer antagonista de mi duelo no fue la tristeza ni la rabia, sino ese silencio absoluto que había entrado conmigo a casa y no tenía intención de marcharse. Esa noche no lloré. Tampoco dormí. Me limité a aceptar por primera vez que algo se había roto de manera definitiva, y que el dolor no siempre grita. A veces, simplemente se queda. A la mañana siguiente el silencio seguía allí. No había cambiado de forma ni de peso. Simplemente me acompañaba. Preparé café sin pensar y me senté a la mesa del comedor con una carpeta que había dejado intacta desde antes del funeral. Dentro estaban las facturas, los resúmenes médicos. Los cargos que habían seguido llegando con una puntualidad implacable, ajena a cualquier duelo. Siempre fui metódica con las cuentas. Roberto confiaba en mí para eso. Extendí los papeles con cuidado, alineándolos como si el orden pudiera devolverme una sensación mínima de control. Revisé uno por uno los importes, las fechas, las anotaciones. No había sorpresas escandalosas. Nada que pudiera llamarse ruina. Pero el desgaste era evidente. Años de tratamientos, consultas, medicamentos, pequeños gastos acumulados que, sumados, habían ido adelgazando los ahorros que creíamos estables. Tomé un bolígrafo y empecé a hacer marcas en los márgenes, cálculos simples, proyecciones prudentes. La vida seguía costando lo mismo, incluso ahora. La casa, los servicios, los impuestos. Todo continuaba con la misma indiferencia de siempre. Al llegar a la última hoja, me detuve. Había una línea que no estaba escrita en ningún papel,
pero que llevaba días evitando, la cabaña del lago. Era el único activo que no había querido nombrar desde la muerte de Roberto. La cabaña en Lago de Sanabria. Ese lugar que durante años había existido en nuestra vida como una nota al pie. Modesta, aislada, lejos del ruido cotidiano. Roberto insistía en conservarla incluso cuando apenas hablábamos de ella. Se iba solo, casi siempre los fines de semana. Decía que el silencio del lago le ayudaba a pensar. Yo acepté esa explicación sin discutirla. En su momento parecía suficiente. Ahora, vista desde la lógica fría de las cifras, la cabaña era una respuesta evidente. No la usaba. El mantenimiento seguía costando dinero. Venderla aliviaría la presión de inmediato. No era una decisión cruel. Era práctica. Escribí la palabra cabaña en una hoja en blanco y la subrayé una sola vez. El gesto me tensó el pecho, pero no me detuve. Tomé el teléfono y marqué el número de la agente inmobiliaria que Roberto había mencionado alguna vez. Contestó rápido. Me presenté con calma. Expliqué la situación de forma directa, pedí una cita para hablar de la venta. Mi voz sonó firme, incluso segura. Solo cuando colgué me di cuenta de que tenía la mano ligeramente temblorosa. Apoyé la palma sobre la mesa y respiré despacio hasta que se calmó. No hubo lágrimas ni dramatismo. Solo una presión sorda, constante bajo las costillas. Me recordé que así funcionaba la supervivencia, decisión tras decisión. Sin espacio para el aplazamiento. Recogí las facturas y las guardé de nuevo en la carpeta. Eso podía esperar. La noche cayó temprano y encendí la luz sin prisa. Esa noche, sentada en el silencio de la casa, entendí que había elegido el camino más razonable. Y aún así, algo dentro de mí se resistía. Como si vender la cabaña no fuera solo cerrar una cuenta pendiente, sino tocar una parte de Roberto que todavía no estaba preparada para soltar. 33 años no se recuerdan como una historia lineal. No regresan en orden ni con grandes escenas. Vuelven en fragmentos, en gestos mínimos. En rutinas que durante mucho tiempo confundí con estabilidad. Roberto nunca fue un hombre de grandes declaraciones. No necesitaba decirme que me quería para demostrarlo. Su forma de amar era práctica, constante, silenciosa. Estaba allí. Siempre estaba allí. Y durante décadas eso fue suficiente. Nuestra vida juntos se sostuvo sobre hábitos más que sobre promesas. Compartíamos silencios cómodos, mañanas previsibles, decisiones pequeñas que se resolvían sin discusión. Roberto creía en cumplir, no en explicar. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si había un problema, lo resolvía sin alboroto. Yo aprendí a leer ese lenguaje y a respetarlo. Pensé que conocía cada una de sus pausas. Por eso, cuando algo empezó a cambiar, no lo identifiqué de inmediato como una amenaza. Ocurrió de manera progresiva, casi imperceptible. Fue en los últimos 3 años. Al principio, los viajes a la cabaña se volvieron más frecuentes. Antes eran ocasionales, después casi rituales. Salía los viernes por la tarde y regresaba el domingo por la noche, cansado, más callado de lo habitual. Decía que el lago le ayudaba a pensar, a dormir mejor. Yo no lo cuestioné. Teníamos cada uno nuestros espacios, nuestras formas de descansar. Con el tiempo las palabras comenzaron a escasear. No hubo discusiones ni reproches. Solo menos conversación. Las respuestas se hicieron más cortas, más funcionales. Roberto escuchaba, asentía, resolvía lo necesario y se retiraba. Recuerdo estar de pie junto a él en la cocina, hablándole de algo trivial, y darme cuenta a mitad de frase de que su atención ya no estaba allí. No parecía molesto. Parecía agotado. La tos apareció después. Una tos seca, persistente que lo seguía de una habitación a otra. Al principio la minimizó. Alergias, decía. Luego. Una infección mal curada. Yo lo observaba con la preocupación justa, sin urgencia. Muchos hombres de su edad se cansan más, se sientan más a menudo. Se levantan con más esfuerzo. Roberto siempre había sido delgado. Ahora se veía simplemente cansado.
Una mañana encontré el lavabo limpio, demasiado limpio. Roberto estaba allí, en el baño con la cabeza recién rapada. Me miró por el espejo y encogió los hombros cuando pregunté. Dijo que era más cómodo, que estaba harto del pelo. Que así se sentía mejor. Sonrió incluso. Me queda bien, añadió con ligereza. Le creí. No vi razón para dudar. Pregunté por su salud y me dio respuestas razonables: estrés. Semanas largas, nada grave. Nunca le gustaron los hospitales. Yo lo sabía. Y confié. La confianza, cuando se ha construido durante décadas, no se rompe con facilidad. Se vuelve una segunda naturaleza. Nuestra hija Lucía tampoco estaba mucho en casa en esos años. Terminaba sus estudios, empezaba a trabajar, construía su propia vida. Las llamadas reemplazaron las visitas. Las fiestas se acortaron. Me dije que era normal. Las familias cambian. Los hijos crecen. Aún así, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Hubo momentos en que el silencio de Roberto me pareció deliberado. Pensé que elegía la cabaña antes que a nosotros, que prefería la soledad a la conversación. Nunca lo dije en voz alta. Me limité a sentirlo. A veces ese resentimiento se colaba en un tono más seco, en una mirada que esperaba respuesta. Roberto no se defendía. Absorbía todo sin reaccionar. Yo interpreté ese silencio como distancia. Ahora, mirando atrás, entiendo lo poco que sabía. En aquel momento, creí que estaba respetando sus límites. Creí que amar era no insistir, no invadir. No pensé que la lealtad pudiera confundirse con ceguera. No porque no me importara, sino porque me importaba lo suficiente como para creerle. Cuando la agente inmobiliaria confirmó la cita en la cabaña, esos recuerdos regresaron con una claridad incómoda. Por primera vez uní los viajes, el cansancio, la tos, la cabeza rapada. No como certezas, sino como preguntas tardías. Preparé una pequeña bolsa sin pensar demasiado y tomé las llaves del coche. Al cerrar la puerta de casa, sentí que no solo me dirigía al lago, sino hacia una parte de nuestra historia que había evitado mirar de frente durante demasiado tiempo. El camino me esperaba. Y con él, respuestas que aún no sabía si estaba preparada para escuchar. Salí de Valladolid temprano, antes de que la ciudad terminara de desperezarse. Las calles estaban casi vacías y eso me permitió avanzar sin pensar demasiado en el destino. Al principio el trayecto fue familiar. Semáforos, rotondas, edificios bajos. Todo seguía un orden reconocible, cómodo. Conducía por inercia como tantas otras veces, aunque esta vez viajaba sola. A medida que dejaba atrás la ciudad, el paisaje empezó a cambiar de forma gradual, casi imperceptible. El asfalto se estiró entre campos abiertos, el tráfico disminuyó, los sonidos se volvieron más escasos. Los tonos grises dieron paso a verdes apagados, a tierras húmedas, a líneas de árboles que parecían marcar una frontera silenciosa. Bajé la ventanilla unos centímetros y el aire era distinto, más frío, más limpio. Respirarlo me produjo una calma extraña, una que no lograba asentarse del todo. El camino hacia Zamora siempre había tenido algo de transición, como si obligara a quien lo recorre a dejar cosas atrás sin pedir permiso. A cada kilómetro, la sensación de aislamiento se intensificaba. Los pueblos se hicieron más pequeños, más espaciados. Las señales eran menos frecuentes. El tiempo parecía avanzar de otra manera. Sin urgencia. Pensé que eso era lo que a Roberto le gustaba de este lugar, la quietud, la ausencia de interrupciones, la impresión de estar fuera del alcance de todo. Cuando el bosque comenzó a cerrarse alrededor de la carretera, supe que estaba cerca. Los árboles se alzaban densos, serios. Y la luz se filtraba entre ellos con una suavidad casi opaca. El lago apareció de pronto sin anuncio previo, extendido y silencioso. Como una superficie que no esperaba ser observada. Reduje la velocidad sin darme cuenta. Algo en mí necesitaba ese tiempo. La cabaña surgió entre los árboles con una naturalidad inquietante. Estaba exactamente donde la recordaba, pero no como la había imaginado durante esos días.
Esperaba encontrar signos de abandono, descuido, esa pátina que deja el tiempo cuando nadie se ocupa de las cosas. En cambio, lo primero que noté fue lo contrario. El camino de acceso estaba despejado. El césped había sido cortado recientemente. Las tablas del porche se veían firmes, limpias. Las ventanas estaban claras, sin polvo acumulado. Aparqué el coche y me quedé sentada unos segundos observando. Cada detalle parecía indicar presencia, atención, continuidad. Incluso el cobertizo lateral mostraba señales de mantenimiento, bisagras en buen estado, cerraduras nuevas, madera protegida. No era el aspecto de un lugar al que alguien acudía de forma esporádica. Era el de un espacio cuidado con regularidad. Bajé del coche despacio. El aire del lago era frío y húmedo, envolvente. No se oía nada más que el viento leve entre los árboles y algún sonido lejano, indefinido. Me acerqué a la cabaña con una cautela que no había previsto. No sentía miedo, pero sí una inquietud que se asentaba en el pecho. Una certeza vaga de que algo no encajaba. Había llegado físicamente a mi destino, pero emocionalmente me detuve allí mismo, frente a la cabaña. Por primera vez desde que tomé la decisión de venderla, entendí que este lugar no estaba esperando ser cerrado, sino ser mirado con atención. Y esa expectativa silenciosa me acompañó mientras daba el primer paso hacia una verdad que aún no tenía forma, pero ya se hacía presente. Estaba observando la fachada de la cabaña cuando escuché pasos a mi derecha. Eran lentos, medidos, como si quien se acercaba no tuviera prisa ni costumbre de interrumpir. Al girarme, lo vi. Don Manuel Álvarez avanzaba desde la propiedad contigua apoyado en un bastón de madera oscura, el cuerpo inclinado hacia adelante, pero la mirada alerta, viva. Lo reconocí al instante. Roberto lo había mencionado alguna vez, siempre de pasada, como al vecino que echaba un ojo cuando hacía falta. Levantó la mano en un saludo breve y se acercó con cuidado. Su expresión era amable, sincera, de esas que no buscan nada más que cortesía. Nos saludamos con educación. Le dije quién era y vi cómo su rostro se suavizaba al escuchar mi apellido. Me dio el pésame con palabras sencillas, sin exageración. Y por un momento pensé que sería solo un intercambio breve, correcto, casi automático. Hablamos del tiempo, del lago, de lo tranquilo que estaba todo aquel día. Comentó que el verano había sido más húmedo de lo habitual y que eso mantenía el bosque verde. Asentí agradecida por esa conversación ligera que no exigía nada de mí. Entonces, sin pensar demasiado, mencioné que había venido con una agente inmobiliaria para hablar de la venta de la cabaña. El cambio fue inmediato. Don Manuel no dijo nada al principio, pero su postura se tensó. Apretó el bastón con más fuerza y desvió la mirada hacia la cabaña. Como si la estuviera viendo por primera vez. Cuando volvió a mirarme, su expresión ya no era cordial. Era cautelosa. Creo que debería esperar, dijo finalmente en voz baja. La frase quedó suspendida entre nosotros. No era una opinión lanzada al aire ni una resistencia sentimental. Había en su tono algo más firme, casi protector. Le pregunté a qué se refería. Don Manuel dudó unos segundos, como si midiera cada palabra. Me dijo que había cosas que yo no sabía. Cosas que Roberto no habría querido que se malinterpretaran. Sentí un escalofrío breve, seco. Le pedí que me explicara, pero negó con la cabeza. No allí. No de esa manera. Insistió en que no vendiera aún, que me tomara un tiempo, que mirara con atención antes de decidir. No hablaba con urgencia, sino con una convicción tranquila que resultaba más inquietante que cualquier advertencia dramática. Hágame caso, añadió. Al menos por ahora. Asentí sin saber exactamente por qué. Don Manuel se despidió con un gesto breve y regresó lentamente a su propiedad. Me quedé sola frente a la cabaña. Pero ya no la veía igual. La conversación había cambiado algo dentro de mí. Lo que había comenzado como un trámite razonable empezaba a sentirse como una decisión prematura. Y por primera vez desde que llegué, entendí que no estaba allí solo para vender un lugar, sino para descubrir que parte de la historia de Roberto aún no me había sido contada. Don Manuel no volvió a aparecer de inmediato. Pasaron unos minutos en los que permanecí frente a la cabaña, intentando ordenar lo que acababa de decirme.
Cuando regresó me hizo una seña breve para que lo siguiera. No explicó nada. Caminó despacio bordeando la casa, como si ese trayecto formara parte de una rutina conocida. Detrás de la cabaña. El terreno descendía levemente hacia una zona más densa de árboles. Allí estaba el cobertizo. Lo recordaba vagamente apenas como una estructura auxiliar. Un lugar para herramientas o leña. Ahora al acercarme algo llamó mi atención de inmediato. Las cerraduras. No una, sino varias. Nuevas. Brillantes. Un candado pesado en la puerta principal y un cierre metálico reforzado que no tenía nada de improvisado. Aquello no era una precaución casual. Don Manuel se detuvo frente a la puerta. Apoyó ambas manos en el bastón y respiró hondo. Como si se preparara para cruzar un umbral que también le pesaba a él. Sacó un llavero del bolsillo interior de su chaqueta. El tintinear del metal sonó demasiado alto en la quietud del bosque. Eligió una llave con cuidado y la introdujo en el candado. El clic seco de la cerradura al abrirse me tensó el pecho. Entré despacio, dijo. No hay prisa. Empujó la puerta. Lo primero que me golpeó no fue la vista, sino el olor. No era el aroma húmedo y terroso que esperaba de un cobertizo. Era limpio. Neutro. Clínico. Un olor que reconocí sin esfuerzo y que no pertenecía a ese lugar. Di un paso al interior y me detuve. La luz era suave, uniforme. Proveniente de una lámpara instalada en el techo. El espacio era pequeño, pero ordenado con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Contra una de las paredes había una cama estrecha, perfectamente hecha, con sábanas claras tensadas sin arrugas. A un lado, un concentrador de oxígeno descansaba conectado a una toma eléctrica, los tubos enrollados con cuidado. Cerca, un soporte de sueros vacío, limpio, esperando. Las estanterías ocupaban el fondo del cobertizo. Sobre ellas cajas etiquetadas, material médico sellado, guantes, gasas, envases de medicación organizados por tamaño y uso. Había una silla colocada junto a la cama, no para descansar, sino para asistir. Todo estaba dispuesto con intención. Nada era antiguo ni abandonado. Aquello no era un trastero. Era un espacio de cuidado. Sentí que el aire me faltaba. Mi mente buscó explicaciones prácticas urgentes. Pensé en un error, en equipamiento olvidado por alguien más. En una coincidencia absurda. Pero ninguna encajaba. Ese lugar estaba activo. Mantenido. Vivo. Don Manuel entró conmigo y cerró la puerta con cuidado, dejando el bosque fuera. Aquí se quedaba Roberto, dijo finalmente. Las palabras tardaron en encontrar sentido. Me quedé mirando la cama, la silla, los tubos. Como si al observarlos el tiempo suficiente fueran a transformarse en otra cosa. No lo hicieron. Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. No lloré. No pude. El shock era demasiado preciso, demasiado silencioso. Don Manuel habló despacio, eligiendo cada frase con respeto. Me explicó que Roberto venía casi todos los fines de semana. Que llegaba tarde los viernes y se marchaba antes del amanecer los lunes. Que seguía una rutina estricta. Descansaba. Recibía cuidados. Se recuperaba lo suficiente como para volver a casa y parecer simplemente cansado. Dijo que insistía en hacerlo todo con discreción. Que no quería alarmar a nadie. Que no quería preguntas. Miré de nuevo el espacio. La cama no era improvisada. La silla no estaba allí por comodidad. Era necesidad. Comprendí con una claridad brutal. Que la cabaña nunca había sido un refugio para pensar, sino un límite. Un lugar donde Roberto había vivido algo que no permitió que entrara en nuestra casa. El cobertizo dejó de ser una habitación. Se convirtió en una frontera. Entre lo que yo creía saber y lo que había sido real. Sentí como todo lo que había interpretado como distancia, como frialdad, se reorganizaba dentro de mí con un peso insoportable. El silencio de Roberto ya no era ausencia. Era contención.
Me dejé caer lentamente en la silla junto a la cama. Toqué la tela de las sábanas con los dedos, como si ese gesto pudiera acercarme a él. El bosque seguía allí fuera, intacto, indiferente. Dentro, mi mundo acababa de quebrarse. Y en ese quiebre entendí que no había venido a vender una cabaña. Había venido a abrir una puerta que nunca debió permanecer cerrada para siempre. Don Manuel no habló de inmediato. Cerró la puerta del cobertizo con cuidado. Como si aquel gesto fuera necesario para que la verdad pudiera decirse sin interrupciones. El bosque quedó afuera. Dentro el aire era estable, casi aséptico. Y ese contraste me resultó insoportable. Me quedé sentada junto a la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, esperando. Empezó hace 3 años, dijo por fin. Poco después de que comprara la cabaña. La frase cayó con una exactitud que me atravesó. 3 años. El mismo periodo que llevaba días reordenándose en mi memoria. Don Manuel explicó que Roberto se había desplomado una tarde cerca del muelle. Tos violenta, dificultad para respirar. Él lo encontró y quiso llamar a emergencias. Pero Roberto se negó. Insistió en conducir hasta una clínica cercana. Volvió días después con un diagnóstico confirmado. Cáncer avanzado. No hubo dramatismo en la forma de contarlo. Don Manuel hablaba con la sobriedad de quien ha repetido esos hechos para sí mismo demasiadas veces. Dijo que los médicos fueron claros desde el principio: tratamientos agresivos, ingresos prolongados, dependencia visible. Tiempo contado en meses, no en años. Roberto escuchó. Preguntó lo justo y tomó decisiones rápidas. No buscó milagros. Buscó control. Eligió opciones que le permitieran mantenerse funcional, venir a la cabaña los fines de semana. Recibir cuidados discretos, recuperarse lo suficiente para volver a casa sin levantar sospechas. La cabaña no fue un escape. Fue un compromiso. Un lugar donde podía ser paciente sin convertirse en enfermo ante su familia. Lo primero que dijo, continuó don Manuel, fue que no quería que usted ni Lucía lo supieran. Sentí el golpe físico de esas palabras. No porque dudara de ellas, sino porque encajaban con demasiada precisión. Don Manuel explicó que Roberto no temía la muerte tanto como la pérdida de dignidad. No quería ser visto como alguien que se apaga lentamente, que necesita ayuda para todo. Que cambia la dinámica de la casa. Prefería cargar con el peso él solo. Habló de médicos que acudían con discreción, de suministros entregados sin ruido. De protocolos estrictos para que nada pareciera improvisado. Aquello no era un hospital ni pretendía serlo. Era cuidados paliativos bien hechos, responsables. Diseñados para aliviar, no para prometer. La cama, el oxígeno, el material. Todo tenía una razón exacta. Ni más ni menos de lo necesario. Mientras don Manuel hablaba, mi mente comenzó a revisar el pasado con una claridad cruel. Los viajes constantes a la cabaña ya no eran ausencias caprichosas. Eran citas. El cansancio no era distancia emocional. Era agotamiento físico. La tos persistente no era alergia. La cabeza rapada no era comodidad. Era control. Un gesto elegido para evitar preguntas, para dirigir la mirada ajena lejos de lo que no quería mostrar. Comprendí entonces que Roberto no había desaparecido de nuestra vida. Había permanecido presente con una disciplina que ahora me parecía sobrehumana. Volvía a casa, se sentaba a la mesa, escuchaba, asentía, sonreía cuando podía. Todo lo que yo interpreté como frialdad había sido contención. Todo lo que tomé por indiferencia había sido esfuerzo. Don Manuel mencionó que, cuando los tratamientos dejaron de funcionar como antes, Roberto dejó de venir a la cabaña. Quiso estar en casa. No con máquinas, no con alarmas. No con esa vigilancia que convierte a una persona en un caso. Quiso estar conmigo. Quiso que el final fuera lo más parecido posible a la vida que habíamos compartido. Yo recordé esos meses. La ternura repentina, la forma en que se detenía en los marcos de las puertas, las miradas largas que no supe leer. No se estaba alejando. Se estaba despidiendo. La devastación llegó sin ruido. No hubo grito ni lágrimas desbordadas.
Fue una comprensión lenta que se asentó en el pecho con un peso nuevo. Sentí culpa. Sí, pero no una culpa ruidosa. Una culpa muda por haber confiado sin preguntar, por haber creído que el respeto consistía en no mirar demasiado de cerca. Me di cuenta de que la lealtad también puede ocultar, y que el amor, cuando es profundo, a veces elige caminos que no entendemos a tiempo. Esto no fue una traición, dijo don Manuel como si leyera mi pensamiento. Fue amor. Amor que eligió el silencio. Asentí sin fuerzas. El cobertizo ya no era un espacio extraño. Era el mapa de una decisión. La cabaña dejó de parecer un lugar apartado y se convirtió en un punto de cruce, allí donde Roberto sostuvo su enfermedad para que no entrara en nuestra casa. La verdad no me liberó del dolor. Lo transformó. El silencio dejó de ser una ausencia y pasó a ser un acto. Y en esa resignificación, comprendí que amar también puede significar callar, no por miedo, sino por cuidado. Encontré el cuaderno casi por casualidad. Aunque ahora sé que nada en ese lugar estaba puesto al azar. Estaba en un cajón poco profundo bajo la mesa de trabajo, envuelto en una funda de tela sencilla. Sin candado ni ocultamiento deliberado. No era un secreto enterrado. Era algo que aguardaba. Como si Roberto hubiera sabido que, llegado el momento, alguien no estaría rebuscando, sino buscando. Me senté despacio en la silla junto a la cama. El cuaderno era de tapa azul oscura, gastada en los bordes. En la primera página había una fecha. Escrita con su letra precisa, de hace casi 3 años. Reconocí la caligrafía al instante. La misma con la que firmaba tarjetas, anotaba listas, dejaba mensajes breves en la cocina. Verla allí en ese espacio, me produjo una sensación extraña, como entrar en una habitación a la que nunca me habían invitado mientras él estaba vivo. Las primeras páginas eran sobrias, casi clínicas. Fechas. Síntomas. Anotaciones cortas sobre dolor, náuseas, debilidad. Nombres de medicamentos y reacciones secundarias. Roberto escribía como si registrar los hechos pudiera mantener a raya el miedo. No había dramatismo ni quejas. Solo constancia. Avancé despacio, leyendo en silencio. Respirando con cuidado, hasta que el tono empezó a cambiar. No pude mantenerme en pie hoy, decía una entrada. Me desplomé cerca del fregadero. Esperé a que el mareo pasara antes de moverme. Anoche le dije a Elena que estaba cansado. Eso fue más fácil. Sentí que algo se cerraba en mi garganta. Pasé la página con los dedos temblorosos. El dolor empeora después del tratamiento. El médico dice que es normal. No les digo lo fuerte que se vuelve por la noche. Si lo escribo aquí, existe. Con eso basta. Las palabras eran simples, contenidas, y por eso mismo devastadoras. Roberto no describía la enfermedad como una tragedia, sino como una realidad que debía administrar en silencio. A medida que avanzaba, aparecía el miedo que no había querido nombrar en voz alta. No era miedo a morir. Era miedo a ser visto distinto. A convertirse en alguien al que había que cuidar en lugar de alguien en quien apoyarse. Escribía sobre sentarse solo frente al lago. Sobre escuchar el agua mientras respiraba hondo para atravesar el dolor sin permitir que se reflejara en su rostro cuando volviera a casa. Si lo saben, todo cambia. Había escrito en una página posterior. Cada mirada se vuelve cuidadosa. Cada palabra se mide. No quiero que mi vida se reduzca a preocupación. Necesito seguir siendo yo. En algunas páginas, la letra se volvía irregular, la tinta más pesada, como si la mano hubiera perdido firmeza. Pensé en cuántas veces habría tenido que detenerse. Esperar a que el temblor pasara y continuar. Hoy intenté no tomar medicación. Me equivoqué. No pude dejar de temblar. Don Manuel ayudó. Odio necesitar ayuda. Esa frase me atravesó con una claridad dolorosa. Conocía ese orgullo. No como arrogancia, sino como dignidad. Comprendí entonces cuánto esfuerzo había requerido mantener la imagen de normalidad que yo había aceptado sin cuestionar. El silencio aparecía una y otra vez. Nombrado con una convicción casi obstinada.
No les estoy mintiendo, escribió en una ocasión. Estoy eligiendo lo que no tienen que cargar. Hablaba de Lucía, de sus estudios. De su futuro. Hablaba de mí, de mi cansancio, de mis responsabilidades, de cómo calculaba cada día el peso de la verdad. Si se los digo ahora, sufren ahora. Si no, sufrirán después. Elijo después. Yo no estaré para verlo. Tuve que detenerme. Cerré el cuaderno y lo apoyé contra mi pecho. Respiré despacio. Como si el aire fuera un recurso limitado. Cuando volví a abrirlo, encontré una entrada sobre su apariencia. Raparme no fue esconder nada, escribió. Fue decidir. El pelo cae solo. La maquinilla es una elección. Así puedo controlar la historia. Comprendí que incluso ese gesto había sido una forma de protegernos, de dirigir la mirada lejos de lo inevitable. Las últimas páginas eran más cortas. La letra más frágil. El dolor se volvía frecuente. El cuerpo menos fiable. Describía sentarse en el coche antes de volver a casa. Ensayar una sonrisa normal, comer algo, no toser demasiado. Reconocí al hombre que regresaba los domingos por la noche, pálido, silencioso, diciendo que estaba agotado. Yo había pensado que se estaba alejando. Ahora veía cuánto le costaba simplemente parecer él mismo. Cerca del final, el tono se suavizaba. No me arrepiento, escribió. Me duele que crean que los dejé fuera. No lo hice. Los tuve tan cerca que no pude permitir que vieran el daño. Y en la última página. Dirigida a mí, la letra temblaba con una honestidad que me dejó sin fuerzas. Si Elena está leyendo esto, significa que no logré protegerla del todo. Lo siento por eso. Pero espero que entienda que el silencio fue lo último que pude darle. Cerré el cuaderno con cuidado. Mis manos temblaban, no por el shock, sino por la intimidad. Ese era Roberto sin defensas. Roberto con miedo. Roberto eligiendo amar de la única forma que creyó posible. El cobertizo volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de sentido. El pasado, escrito con su letra, había transformado el presente. Comprendí entonces. Con una claridad que no admitía discusión, que lo que yo había vivido como abandono nunca lo fue. No hubo traición. Hubo protección. Y en esa comprensión plena. Mi dolor no desapareció, pero encontró su lugar. Roberto no se había ido antes de tiempo. Se había quedado hasta el final. Sosteniendo el peso para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Lucía llegó a la cabaña a media tarde. Escuché el sonido del coche sobre la grava antes de verla aparecer entre los árboles. Bajó con los hombros tensos, el gesto duro. Como si hubiera venido preparada para una discusión. No me saludó. Fue directa. Cancelaste la venta, dijo sin rodeos. La agente me llamó. Asentí. Sí. No añadí nada más. Aprendí en esos días que explicar antes de tiempo solo endurece las defensas. Miró alrededor con impaciencia, como si el lugar la estuviera provocando. ¿Por qué? Insistió. No respondí. Le pedí que entrara primero. Caminamos juntas hacia la parte trasera de la cabaña. Sus pasos eran rápidos, los míos medidos. Cuando nos detuvimos frente al cobertizo. Noté cómo fruncía el ceño al ver las cerraduras nuevas. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono que mezclaba burla e irritación. Deslicé la llave en el candado y abrí. Lucía dio un paso y se quedó inmóvil. La cama, el oxígeno, el orden clínico. El silencio se volvió espeso. ¿Qué se supone que estoy viendo?, dijo. Pero su voz ya no tenía firmeza. Es donde venía tu padre, respondí despacio. Se volvió hacia mí de golpe. Eso no es gracioso. Negué con la cabeza. No es una broma. Añadí lo que costaba decir, estaba enfermo. La incredulidad se convirtió en rechazo. No, dijo, retrocediendo un paso. Si hubiera estado enfermo nos lo habría dicho. Su respiración se aceleró. Tosía, sí.
Estaba cansado. Eso no significa cáncer. La palabra quedó suspendida, dura. Avanzado. Aclaré. Desde hace 3 años. Lucía negó una y otra vez, como si el movimiento pudiera borrar la escena. Eso es imposible. Trabajaba. Conducía. Se enfadaba conmigo por no llamar. Saqué el cuaderno de la bolsa y lo sostuve entre nosotras sin imponérselo. Lo escribió todo, dije. Si quieres entender, está aquí. Dudó. Sus manos temblaron al tomarlo como si el objeto pudiera quemarla. Se sentó en la silla junto a la pared y abrió la primera página. Al principio leyó rápido. Con distancia. Luego más despacio. Su respiración cambió. El tiempo se estiró sin que ninguna de las dos hablara. Se perdió mi cumpleaños, murmuró de pronto con la voz rota. Le grité por eso. Pasó la página. Me ayudó con los exámenes, yo pensé que fue suerte. Tragó saliva. No sabía que llamaba a nadie. No sabía. Las lágrimas llegaron sin aviso. El reproche se desarmó y dejó al descubierto algo más frágil. Se llevó el cuaderno al pecho. Le dije que ya no le importábamos. Me acerqué y apoyé la mano en su espalda. No había consuelo inmediato que ofrecer. No lo sabíamos, dije. Lucía levantó la mirada. Los ojos enrojecidos. Yo estaba enfadada con él por alejarnos. Negué despacio. No se estaba alejando. La frase encontró su lugar entre nosotras. Nos estaba eligiendo. Se dejó caer contra mí, con un gesto que no veía desde que era niña. Nos sentamos en el suelo del cobertizo sin prisa, sin palabras innecesarias. El conflicto se disolvió en un abrazo torpe y honesto. El silencio ya no dolía. Acompañaba. Lucía respiró hondo y sin mirarme. Dijo, no sé cómo perdonarme. La abracé con más fuerza. Esto no va de perdón, respondí. Va de entender. Permanecimos así un rato compartiendo el mismo espacio, el mismo aire. Afuera, el lago seguía quieto. Dentro, algo se acomodaba por fin. No borramos el pasado. Lo hicimos comprensible. Y en ese silencio compartido, madre e hija. Comenzó una sanación que no necesitó promesas, solo presencia. No abrimos el documento de inmediato. Estaba dentro de una carpeta sellada. Colocada con cuidado en una caja ignífuga bajo la mesa de trabajo. No lo había visto antes, o quizá no había querido verlo. Reconocí la letra de Roberto en la etiqueta, firme, precisa. Comprendí entonces algo esencial, él no había dejado cabos sueltos. Nada de lo que había hecho en silencio fue improvisado. Volvimos al interior de la cabaña y nos sentamos frente a la ventana que daba al lago. Afuera. El agua estaba quieta, reflejando un cielo pálido de última hora. Abrí el sobre despacio. El documento era claro, formal, debidamente firmado y fechado 2 años atrás. Todo estaba en orden. La casa de Valladolid, los ahorros, los objetos personales. No había sorpresas ni ambigüedades. Roberto había sido cuidadoso hasta el final. Luego llegué a la sección dedicada a la cabaña. Me detuve. El lenguaje cambió. Ya no hablaba de un bien, sino de un propósito. Roberto especificaba, sin rodeos, que la cabaña no debía venderse ni destinarse a beneficio privado. Su voluntad era que se convirtiera en un refugio de descanso para personas que atravesaran tratamientos oncológicos. No un hospital. No una clínica. Un lugar para recuperarse entre sesiones, para respirar sin explicaciones, para descansar con dignidad. Leí cada línea despacio. Roberto había pensado en los detalles: capacidad limitada, supervisión médica puntual, colaboración con profesionales locales. No prometía curas. Prometía cuidado. Escribía sobre el valor del silencio, sobre la necesidad de espacios donde el dolor no se convirtiera en espectáculo. Decía que el lago le había enseñado que la quietud también puede sostener. Lucía permanecía a mi lado, en silencio. Cuando terminé, levantó la vista. Lo planeó todo, dijo.
Asentí. No se estaba alejando. Se estaba preparando. En ese momento, la decisión fue evidente. No hubo dramatismo ni ceremonias. Al día siguiente, llamé a la agente inmobiliaria y retiré la cabaña de la venta. Cuando me preguntó si estaba segura, respondí sin dudar. Sí. Ya no estaba en venta. Lo que siguió no fue una transformación repentina, sino un cambio lento, deliberado. Regresamos a la cabaña semanas después. No para vaciarla, sino para cuidarla. Limpiamos sin borrar. Respetamos el espacio médico. Ajustamos lo necesario. Hicimos llamadas. Un médico local que había colaborado con Roberto respondió con naturalidad. Una enfermera con experiencia en cuidados paliativos se ofreció a ayudar. Nadie pidió explicaciones largas. Bastó la claridad del propósito. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en lo que Roberto había imaginado. Un refugio discreto. Las personas llegaban en silencio y se marchaban del mismo modo. Algunos se quedaban unos días, otros más tiempo. Descansaban. Hablaban cuando querían. Guardaban silencio cuando lo necesitaban. Yo aprendí a estar sin invadir. A preparar comidas sencillas, a escuchar sin prometer. Lucía encontró su lugar ayudando, organizando, preguntando. Su camino también cambió no por reacción, sino por convicción. El dolor no desapareció. Se integró. Aprendí que el duelo no siempre busca alivio, sino sentido. Roberto dejó algo más que bienes. Dejó una manera de estar. Entendí por fin que el silencio no siempre es ausencia. A veces es una elección amorosa. Un modo de proteger cuando no queda otra cosa que ofrecer. En las mañanas tempranas, camino sola por el sendero que lleva al lago. La niebla se levanta despacio, paciente. El agua permanece inmóvil, como si guardara todo lo que no necesita decirse. Me detengo junto a la barandilla que Roberto reparó y observo. No busco señales. No las necesito. Él está en el orden de las cosas. En la calma que permite respirar, en la dignidad con la que ahora otros atraviesan su dolor. El verdadero legado no fue el dinero ni la propiedad. Fue el cuidado. Fue demostrar que amar también puede significar callar, sostener, preparar el terreno para que otros no caigan. Frente al lago en calma, comprendí que el silencio, cuando nace del amor, no vacía. Acompaña. Y en ese silencio lleno de sentido, encontré la paz que no sabía que aún era posible.